Revisemos ahora cómo se vivió, cómo se festejó en el país esta clasificación por parte del equipo de Gustavo Alfaro, que consiguió sellar ayer en Paraguay su boleto al Mundial de Qatar. El árbitro pitó al final del partido y con ello empezaba el momento de celebrar. La Tri clasificó al Mundial y en Ecuador empezó la fiesta. En el Mundial veremos los mejores resultados de Ecuador. Lo importante es estar ya en Qatar. Muchos se reunieron a ver el partido en los conocidos FanFest, donde era evidente la alegría que invadía a los hinchas. Y esta vez se pudo. ¡Nos fuimos al Mundial, señores! Muy felices, emocionados. Con banderas, pintados de amarillo, muchos bailando, así lo festejaron. La verdad es que lo merecíamos. Ya era hora, tenemos una gran selección, mezclamos juventud con experiencia. En el centro de Guayaquil, una bandera gigante. Y es que gigante era la emoción de los aficionados, que no paraban de celebrar la clasificación al cuarto mundial en la historia de Ecuador. Estamos al otro lado, estamos en Qatar. En Urdesa, en la tradicional calle Víctor Emil Estrada, no podían faltar los festejos. Los hinchas salieron a las calles, entre cantos, banderas, pitos y bengalas, celebraron la clasificación. De aquí de largo, vamos a esperar a Argentina. En los bares y restaurantes de Quito también se reunieron. Los hinchas en la capital celebraron la clasificación. En todo, donde vayamos, hacemos quedar en alto la camiseta del Ecuador. La celebración también se dio en Cuenca. Centenares de hinchas salieron a las calles con sus banderas, camisetas, a celebrar con total algarabía. Se formaron caravanas de vehículos, con hinchas gritando el sí se pudo. ¡Viva Ecuador! ¡Que viva la selección! Aquí estamos muy contentos de esta clasificación al Mundial. Solamente esperábamos que se acaben los 90 minutos para festejar este triunfo. Estamos en Qatar. Mientras tanto, en los ríos este era el ambiente. La gente no podía contener la emoción de clasificar a un cuarto mundial en 20 años. Salieron a pie, en motos, en vehículos. Hubo caravanas de celebración. Grandes y chicos, a pie o en vehículo, no importaba. Fue momento de celebrar, pues Ecuador está en el mundial. Yo ya lo tengo el pasaporte, señor, para ir a Qatar. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Así vivimos entonces los ecuatorianos, así vivieron los hinchas, la clasificación de la tricolor a esta Copa del Mundo. Pero ¿cómo vivieron los familiares de los jugadores estos momentos del partido donde la tricolor estaba abajo, con altibajos, con muchísimas emociones, pero al final, cuando se cumplía el objetivo? Veamos cómo vivieron entonces los familiares de jugadores como Byron Castillo, Jeremy Sarmiento y también Gonzalo Plata esta clasificación. Si un hincha vibra de emoción con los jugadores de su equipo, el sentimiento se intensifica si esa fanaticada es la propia familia. En Guayaquil estaba Jocelyn, esposa de Byron Castillo, y sus 2 hijos. Ellos gritaron a todo pulmón, desde la sala del hogar, la 4ª clasificación a la Copa del Mundo y la participación del amor de sus vidas en tierras paraguayas. Y me contó que estaba súper feliz, se le salieron ahí las lágrimas, porque era un sueño que lo venía luchando muchos años. Que lo esperan con ansias y ya planean la sorpresa de recibimiento este martes, cuando luego del partido de la selección con Argentina, llegue por fin a casa. Mi papi lo vi aquí en la casa y pensé que iba al estadio a verlo. En Machala, provincia del Oro, los familiares del delantero Jeremy Sarmiento prefirieron reunirse en un restaurante. Una joven selección que quiere hacer historia y que nunca estuvo sola. Que los suyos suspiraban y sufrían con ellos. A kilómetros de distancia, pero a milímetros del corazón. Vivir este sueño, la verdad estamos súper orgullosos, súper contentos de él y de todos los chicos de la selección que han hecho un trabajo excelente. También amigos y familiares de Gonzalo Plata se reunieron en la casa, que aunque no jugó, forma parte de la plantilla que se enfrentará el próximo 29 de marzo con Argentina. Su fan número 1, su mamá. No, el tercer puesto no nos lo quita nadie. Ya estamos en el Mundial. No por ser la mamá, pero faltó mi hijo. Con Argentina, pobre Messi, que se prepare. Durante el encuentro no faltó el asado y piqueos para calmar las ansias. Que aunque no fue la jugada soñada, la dicha de regresar a la Copa del Mundo, ahora Qatar 2022, no nos la quita nadie. Vanessa Robles, 24 horas.
Clasificó la selección ecuatoriana de fútbol entonces al Mundial de Qatar, todo es alegría, y Gabriela Alcíbar se encuentra en Asunción y nos amplía la información sobre los festejos y cómo se ha vivido a la interna de la tricolor esta clasificación a la Copa del Mundo. Gabriela, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Teleamazonas. Así es, ya nos encontramos en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol en Asunción y nos trajimos la clasificación. Sí, el día de ayer, pese a la derrota 3-1 y pese a un mal desempeño de la selección ecuatoriana de fútbol en el partido, después hubo felicidad, hubo alegría, porque lo que hay que festejar es la campaña realizada por esta selección, que a falta de una fecha no tuvo que pasar mayores aprietos para finalmente decir estamos en Qatar y ubicados en la tercera posición en la tabla de las eliminatorias. Así que Ecuador el día de ayer, post partido, los jugadores celebraron en camerino, festejaron, la pasaron muy bien. Algunos quizás estaban un poco cabizbajos, como es el caso de Piero Hincapié, por su error durante el partido, pero fue el apoyo de los compañeros los que le levantaron el ánimo pues, a este jugador, y así con todos. Hubo celebración, hubo muchos festejos, pero sobre todo por lo que se realizó en esta campaña, porque Ecuador hoy dice estamos en Qatar, hoy clasifica de manera histórica a su cuarto mundial y con un desempeño correcto, con un desempeño que demuestra que además hay futuro. Así que eso fue lo que se vivió el día de ayer, cuando inmediatamente se trasladaron al autobús para tomar el vuelo charter a las 12 de la noche que los trasladaba hacia Asunción, haciendo un arribo a las 2 de la mañana. Luego han permanecido en descanso acá en el hotel en Asunción, y lo mismo durante la jornada del día de hoy. Parte de la delegación tuvo que trasladarse en bus durante 6 horas hasta llegar aquí también arribando en la mañana. ¿Qué es lo que tienen planificado ahora? Bueno, pues permanecer en Asunción hasta el domingo por la noche, cuando tienen previsto arribar a Guayaquil a las 7:30 hora ecuatoriana. Mientras habrá entrenamientos en estos días, el día de hoy a las 5:30 de la tarde se prevé el entrenamiento, el único que habrá durante la jornada de hoy. Mañana lo mismo, y por supuesto mucha concentración para cerrar de muy buena manera estas eliminatorias, demostrando que Ecuador tendrá una selección muy competitiva para este mundial. Es lo que le podemos contar hasta ahora. Vamos a ver si a la llegada en el aeropuerto en Ecuador hay recibimiento por parte de los hinchas, pero lo que sí es que hay felicidad, hay algarabía, y Ecuador hoy está en el mundial. Ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Seguimos contigo, Hugo. Gracias, Gabriela, por la información. Gran trabajo desde suelo paraguayo, y estaremos atentos, por supuesto, a lo que haga la tricolor en estos días ya en los que se enfocará en cerrar la eliminatoria en casa, en el Estadio Banco Pichincha, frente al combinado argentino, y por supuesto esperamos que sea con una victoria. Pero ¿cómo está la tabla de posiciones en las eliminatorias de la Conmebol cuando falta solo una fecha por jugar? Pues de la siguiente forma: Brasil lidera con 42 puntos, Argentina le sigue con 35, Ecuador tercer puesto con 25 más 8, cuarto por ahora Uruguay con 25 y menos 2. Estos 4 ya clasificados de forma directa a la próxima Copa del Mundo. Quinto y por ahora en repechaje Perú con 21 unidades, pero tendrá que asegurar la posibilidad de jugar el repechaje, el combinado peruano, porque hay otras selecciones que también pelean por ese boleto, como es el caso de Colombia, que está en el sexto lugar con 20 puntos, y Chile, que está en la séptima casilla con 19 unidades, mientras que Paraguay, Bolivia y Venezuela ya están eliminados y no tienen ninguna posibilidad de llegar a Qatar 2022. ¿Y qué se viene este próximo martes? ¿Cómo se jugará la última fecha? Martes 29 de marzo, 18:30, todos los partidos por la última jornada. Ecuador recibe a Argentina, Perú será local frente a Paraguay, Chile jugará en casa ante Uruguay, Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia cerrará como local frente al combinado brasilero. Así, de esta manera, se jugará la última fecha entonces de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022, en el que ya, confirmado, estará la selección ecuatoriana de fútbol. Así estamos cerrando la información deportiva por ahora. Estamos de regreso con más información. El Gobierno Nacional analizará si el archivo del proyecto de ley de inversiones fue constitucional o si la Asamblea actuó con premura para bloquear el proyecto. Daniela Valencia nos cuenta los detalles desde el Palacio de Gobierno. Buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde el Palacio de Carondelet surgen mayores detalles de esta disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de fuertes denuncias del presidente de la República, Guillermo Lasso, en reacción del accionar de la Asamblea Nacional, que con 87 votos archivó el proyecto de ley de inversiones. El consejero presidencial, Diego Ordóñez, aseguró que se analizará si lo actuado por la Asamblea fue constitucional o no. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Que el gobierno no sucumbirá al chantaje de algunos legisladores, pues esta es una administración de ética. Fue lo que dijo el consejero de Presidencia, Diego Ordóñez, luego del conflicto que se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo, tras el bloqueo del proyecto de ley de inversiones. Aunque aseguró que primero se analizará si esta moción, que logró 87 votos y logró el archivo, fue o no en derecho. Porque lo que hicieron fue archivar sin haber debatido el informe con las cambios que debía elaborar el ponente de la ley, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Es un primer tema que hay que analizar si el procedimiento constitucional se agotó. De ahí que esto podría derivar en una demanda de inconstitucionalidad. Respecto a las duras declaraciones que dio el presidente, revelando que ciertos legisladores pidieron cargos públicos, hospitales, empresas eléctricas y hasta dinero a cambio de votos, dijo que se interpondrá la denuncia pertinente. Así es, le insisto, el presidente, como es un hombre íntegro, operará dentro en ese campo. Seguramente cuando eso suceda, todo lo que usted está reclamando en este momento se conocerá. Solo entonces, aseguró, se podrán conocer cuántos, quiénes y a qué partidos corresponden. Esto a pesar de que el nombre de un político, el ex candidato a la presidencia, Javier Herbas, fue revelado por el primer mandatario horas antes. Y la conversación no fue sobre la bondad, conveniencia, inconveniencia de la ley. La conversación versó sobre algún tipo de problema tributario del señor Herbas. Y esto me parece a mí que refleja, creo yo, una forma de entendimiento del rol de los políticos equivocada, por decirlo menos. Y nuevamente ponen en la mesa la alternativa de la muerte cruzada, un mecanismo que le permitiría al presidente elaborar decretos ley, aunque de llegar a ser el caso, las fuerzas políticas esta vez se medirían en la Corte Constitucional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, el gobierno nacional además no descarta la muerte cruzada si la Asamblea Nacional continúa bloqueando sus intentos por generar mayores plazas de empleo. Además aseguraron que les preocupa que en unos meses más deberán entregar a la Asamblea un proyecto de ley relacionado con temas laborales. Es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información desde el Palacio de Gobierno. Y Javier Herbas, el líder del partido Izquierda Democrática y ex candidato presidencial, se defendió de las acusaciones que le hizo el presidente Guillermo Lasso y dijo que nunca ha pedido nada a cambio. Revisamos sus declaraciones y las de sus principales empresas. Su primera reacción fue 6 horas después de que el presidente lo señalara de negociar su voto a cambio de favores tributarios. De la mano de su esposa, Javier Herbas rechazó las acusaciones. El presidente le ha mentido al país. Y esta mañana, en el espacio de entrevistas de 24 horas, se ratificó en que no pidió nada a cambio del apoyo a la ley de inversiones, recordando que no es asambleísta. Yo estoy aquí para clarificar mi nombre y decirte con total certeza y frontalidad y yo jamás le he pedido algo al presidente de la República. Como persona natural, estos son los pagos de Javier Herbas por impuesto a la renta. En el año 2014 pagó $0 y de impuesto a la salida de divisas $555. En el 2015 su pago de impuesto a la renta fue de $1.258 y de salida de divisas $1.160. En el año 2020 pagó $1.033 de impuesto a la renta y $954 de impuesto a la salida de divisas. El 2021, ya candidato, pagó $4.289 de impuesto a la renta y $3.181 de impuesto a la salida de divisas. Así lo explica él. Yo pago todos los impuestos que debo pagar como ciudadano. Revisen lo que pagan las empresas Por eso mismo lo que yo haciendo. he fundado. Ya. No, tú me estás hablando del impuesto personal que pago. ¿Y el impuesto personal qué es? En función de tus ingresos, ¿verdad? Y obviamente descontando los gastos. Y como él lo pidió, también revisamos sus empresas. Javier Herbas consta como accionista actual en 11 empresas, según la Superintendencia de Compañías. Una de las más grandes es Nova Alimentos, donde es presidente. Esta empresa en el año 2021 aún no consta como presentada la declaración. El 2020 pagó $0 y el 2019 pagó $83.462 de impuesto a la renta. Otra empresa es Sabré, donde consta como gerente.
El 2021 aún no hay declaración. El 2020 pagó $24.283 y el 2019 $39.605 de impuesto a la renta. Además, Herbas contó que el presidente Lasso lo visitó en su fábrica en la provincia de Cotopaxi. En una llamada telefónica me dice que está a 5 minutos de la fábrica, que estaba en Cotopaxi y que le invite a un café. Entonces fue allá, comenzó a hablar de la ley de inversión, le escuché, en ningún momento dado, ni siquiera se hubiera imaginado la posibilidad, ni por mi naturaleza, ni tampoco por mi conocimiento de lo que significa un Estado de Derecho que vivimos aquí en el Ecuador, pedirle el tema de exoneración de impuestos. Herbas anunció acciones legales por las denuncias del presidente Lasso, que lo acusa por presunta evasión de impuestos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La negación y el archivo de la ley de inversiones, así como los supuestos chantajes de algunos asambleístas, incrementan las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo y aviva la posibilidad de una muerte cruzada. Especialistas creen que las fricciones entre estos dos poderes han llegado a un punto de no retorno. Para el periodista y analista político José Hernández ha quedado claro. En la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lasso solo encontrará puertas cerradas. Eso es lo que puede concluir tras la negativa y archivo del proyecto de inversiones presentado por el Ejecutivo. Ya el país se quedó sin esa ley. El presidente se queda sin aliados, sin posibilidades de gobernabilidad, porque va a tener ya a la Asamblea aún más encima, digamos. Se queda sin las reformas. El presidente ha repetido aquello de hacer uso de todas las vías constitucionales para buscar algún margen de gobernabilidad, lo que necesariamente implica volver a hablar de la muerte cruzada. Y me parece que ahí ya no hay una relación posible del presidente con la Asamblea. En este punto, lo que hace falta preguntarle al presidente es cuándo pone la fecha para la muerte cruzada. Pero para el constitucionalista Roberto López, esta salida no es más que un salto al vacío para el actual gobierno. Punto en discusión. El presidente tendría que enfrentarse a la misma oposición que le están haciendo en la Asamblea una coalición de 3 partidos. O sea, pensamos que el presidente pudiera ganar una elección presidencial frente a esa coalición es bastante poco probable. Y yo diría que es una insensatez. No creo que el presidente de la República sea el candidato perdedor, el que entre perdiendo. No veo quién ha hecho méritos para competir y de entrada decir que le va a ganar. Por eso López cree que la muerte cruzada no es el único camino. Asegura que el presidente Lasso podría convocar a una consulta popular para conformar una asamblea constituyente sin plenos poderes, seguir gobernando y tener el margen de maniobra que hoy no tiene. La constituyente se convoca mediante consulta, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución en el artículo 444. Solo puede convocarse por consulta. Encima, es una consulta que no requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. Es la que abre la puerta para suspender a la Asamblea por una razón muy simple. No puede haber 2 órganos legislativos funcionando porque chocan entre sí. ¿Pero esta posibilidad está en la lista de alternativas del gobierno? El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, hace énfasis en que se barajan todas las opciones. No hay que descartar absolutamente ningún mecanismo que está previsto en la Constitución. Por lo pronto, tomando el tema con pinzas, Fuertes dice que se buscará la salida menos traumática a una crisis que reconocen va dejando sin piso al gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más de 585,000 jóvenes en Ecuador no tienen un empleo formal ni estudian en la actualidad debido a la falta de oportunidades. La crisis derivada de la pandemia agravó esta realidad que sin mayor inversión ni una reforma laboral difícilmente cambiará. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, un poco más de la tercera parte de las personas sin empleo en el país tienen entre 15 y 24 años de edad. Y estos son datos que se calculan tomando en cuenta únicamente a la población económicamente activa, es decir, a los jóvenes que no han dejado de ejercer presión sobre el mercado laboral, saliendo todos los días a buscar un empleo que creen estar muy lejos de poder encontrar. Veamos la siguiente nota.
Él es Randy Vera, un joven ecuatoriano. Casi todas las mañanas las pasa así, alistando hojas de vida para luego salir a repartirlas. El resto del tiempo está en su casa, ubicada en el Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil, reparando artículos electrónicos, una habilidad que descubrió en medio de la necesidad de juntar algo de dinero para subsistir. Y es que desde que se graduó de bachiller no ha podido encontrar un empleo formal. He intentado, incluso desde que yo me gradué del colegio, he intentado, pero no me han dado la oportunidad. Su búsqueda ha sido frustrante. Me han dicho que no cumplo con los requisitos que ellos necesitan, de experiencia y estudios, que actualmente no lo tengo. Ya que tampoco ha podido obtener un cupo para estudiar la universidad. Me gustaría estudiar una carrera relacionada a la informática. Debido al problema de que no he podido ingresar a la universidad gratuita, es por eso que no estoy estudiando. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 18,5% de la población ecuatoriana que tiene entre 15 y 24 años de edad actualmente no estudia ni trabaja. Son 585.955 los jóvenes que, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, están en esas condiciones. Se los denomina la población Nini. Son aquellas personas que están en casa en una situación de no empleo, pero aparte de esto, el no tener empleo también ha generado la falta de dinero para poder inscribirse en universidades. Ana María Carrosini, consultora en talento humano, considera que la pandemia agravó la situación de estos jóvenes. A nivel mundial, ¿no? Por todas las cosas que están sucediendo, existe una falta de oportunidad en cuanto al trabajo en sí, ¿no? Al trabajo directo en una empresa. Basado en su conocimiento en materia económica y realidad empresarial, Jorge Calderón, quien además dirige un tecnológico de educación superior, reconoce que los jóvenes están en desventaja ante la poca oferta y la alta demanda laboral que hay. Por la experiencia laboral que se les solicita, la cual ha sido bastante esquiva. La tasa de desempleo en Ecuador es del 5,4%, pero la de la población joven es el 10,7%, es decir, más del doble. Calderón ve en el mejoramiento de la calidad de la educación y en la creación de incentivos tributarios para promover un primer empleo formal de los jóvenes una solución. Por ejemplo, si que hubiese la contratación de X cantidad de jóvenes, se dé una disminución en el pago de impuesto a la renta. Esto ligado a una reforma laboral que facilite la contratación sin desconocer derechos y a la atracción de inversiones para con mayores capitales poder generar más plazas de empleo que los jóvenes ecuatorianos puedan llenar. De la población Nini vale la pena acotar, la mayor parte son mujeres. De hecho, 4 de cada 5 jóvenes que no estudian ni trabajan en la actualidad por falta de oportunidades son mujeres pertenecientes al quintil más pobre de la sociedad. Es todo lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por eso. Más noticias. La falta de medicinas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública continúa, mientras que el gobierno ofrece para septiembre concretar el plan de externalización de farmacias. Joana Ramos se encuentra en los exteriores del Hospital Guayaquil. Ella nos cuenta más detalles. Hola Joana, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Y esto sucede mientras las autoridades del Ministerio de Salud insisten en que las bodegas de los diferentes hospitales están llenas de medicamentos. Pero en la calle, los pacientes aseguran que deben salir constantemente a las diferentes farmacias para adquirir con su dinero las medicinas que ahí adentro no existen. Veamos la siguiente nota. En una de las farmacias frente al Hospital Guayaquil, en menos de 5 minutos, contamos a más de una decena de clientes. Es un continuo ir y venir. Algunos buscan desde lo más simple como jeringuillas y otros medicamentos más complejos. En este último grupo está Rosa. Ella nos mostró el papel en el que minutos antes el médico le había escrito lo que debía ir a comprar porque en el hospital no hay. Nos dan el informe cómo está el paciente y allá nos dan la receta para comprar los remedios. Solo hasta el mediodía de hoy ya había gastado $40. Ayer la cuenta fue de 85. Su hija lleva internada en este hospital público donde todos los días tiene que comprar medicinas 10 días. Saque la cuenta. Agradecer que mi familia me está ayudando. Aquí todos los días estamos comprando nosotros estos remedios.
José tiene cáncer, se va a su casa, lo atendieron a medias porque medicinas para todo su tratamiento tampoco hay. Dijo estar decepcionado, pensó que ya estaría en marcha lo de la externalización de las farmacias. Ahora sabe que tendrá que esperar más. Y que no puede entrar, sino para que vean la farmacia, que está vacía la farmacia. Pero el proyecto de externalización de farmacias que a través de un decreto ejecutivo el presidente Guillermo Lasso oficializó el pasado miércoles, no incluye medicamentos para los enfermos catastróficos. A veces que no hay, a veces no compramos el medicamento porque no hay a veces. El proyecto debe estar en marcha en un plazo no mayor de 6 meses, es decir, para septiembre, desde la publicación de ese decreto en el registro oficial. El decreto firmado días atrás por el presidente de la República, Guillermo Lasso, incluye en este plan de externalización de farmacias no solamente a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, sino también a los del IES, ISFA e ISPOL. Con esta información me despido, siguen ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana, muchísimas gracias. 5.000 aspirantes a conscriptos a nivel nacional serán ubicados en los batallones de las Fuerzas Armadas en este primer llamado del servicio militar que fue suspendido 2 años por la pandemia. Paul Cuello está en el cuartel El Pintado para contarnos más. Adelante, Paul, buenas tardes. Mare, gracias Liz. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, después de 2 años por la pandemia se vuelve a realizar este llamado a la conscripción. Esta mañana aquí en el cuartel del Pintado, con la presencia del ministro de Defensa, se realizó la inauguración de esta fiesta cívica, como lo denominan los uniformados de las Fuerzas Armadas. Contarles que solo 5.000 aspirantes, solo 5.000 conscriptos ingresarán al servicio militar en este primer llamado. Nosotros tenemos preparado un informe respecto al tema. Veamos. Esta vez la organización fue más estricta debido a la pandemia. El escenario en los cuarteles de Quito, a comparación de otros años, lucían con poca afluencia de aspirantes a la conscripción. Y es que en este periodo, todos los jóvenes debieron inscribirse en línea antes del llamado al acuartelamiento. Se han inscrito en línea alrededor de 17.000 ciudadanos. De estos 17.000 tenemos este momento que verificar y escoger a los mejores 5.000. No obstante, en otras ciudades del país, como en Guayaquil, a los exteriores de los batallones llegaron jóvenes de diferentes provincias de la costa a intentar ingresar al servicio militar. Jóvenes que desconocían de la nueva modalidad en línea. ¿Cómo así decides irte al acuartelamiento? Una por mi mamá y otra porque quiero cambiar. Ya quiero cambiar, ya quiero ser una persona diferente, ya dejar el vicio y las drogas. En este primer llamado ingresarán solo 5.000 aspirantes pertenecientes a la leva del 2003, que comprende la edad de 18 a 22 años de edad. También formarán parte de nuestras reservas militares por el tiempo de 5 años. Tienen una oportunidad de ingresar a las escuelas de formación, tanto del Ejército, Marina y Aviación. Los jóvenes serán ubicados en los diferentes batallones del país, en donde se les brindará instrucción en manejo de armas, primeros auxilios, derechos humanos, entre otros, por el periodo de 1 año. Primera fase de adaptación, la segunda fase, una fase de instrucción individual de combate, una fase de especialización y una fase de apoyo a la comunidad. Y además de servir a la patria, los jóvenes aspirantes manifestaron que podría ser una opción de vida para su futuro, debido a la compleja situación que atraviesa el país por la falta de oportunidades laborales. Sí, esperé mucho por esto. La pandemia nos retrasó bastante. Para el segundo llamado, que será en el mes de agosto, se incorporará alrededor de 200 mujeres a nivel nacional. En este periodo no fueron incluidas, según las autoridades, por cuestiones logísticas. Así es, en este primer llamado, como ya lo pudimos observar, ingresarán solo 5.000 aspirantes, 5.000 conscriptos. En el segundo llamado ingresarán otros 5.000, que será en el mes de agosto. En total serán 10.000 aspirantes que ingresen al servicio militar, que durará 1 año. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. La historia de Marco es la de muchos ecuatorianos, un profesional brillante que inesperadamente quedó en el desempleo. Utilizó sus ahorros para sortear la pandemia y ahora, con ingenio y con muchas ganas, ha desarrollado un emprendimiento sencillo pero innovador: el helado de Máchica. Conozcamos su historia. Conocí a Marco Ramírez en los caminos del periodismo. Su talento se podía apreciar a diario en la pantalla nacional. Camarógrafo, 25 años, 6 años en Teleamazonas y 19 en Ecuavisa.
En ese cuarto de siglo, Marco consiguió tener un acercamiento muy especial con las fuerzas de seguridad del país y gracias a sus fuentes lograba enterarse del próximo operativo policial o de alguna operación militar. Trabajé mucho con lo que es la Policía Nacional, el Ejército, en labores de inteligencia, en labores de investigación. ¿Y a ti te pasaban las exclusivas? Sí. Y así se hizo reconocido entre sus compañeros. Me acuerdo también anécdotas que los otros camarógrafos me decían, oye, ñaño, dice, me dieron la orden de que yo te siga a vos a donde vayas, porque después tienes las mejores tomas y ya nosotros nos hablan. Yo nunca he sido egoísta y siempre he dicho, hermano, vamos. Acá en el medio le conocemos como el Peche o el Pechecop. El primer apodo vino de parte de Milton Pérez, que le puso así por no acordarse su nombre. Entonces, gracias a Milton Pérez he llegado a ser famoso por este apodo. Y de ahí, como manejaba la fuente policial, le combinaron Don Peche con Robocop. Entonces me dijeron Pechecop. Pechecop, en cambio, es por María Isabel Carmiñani. Peche renunció a su trabajo por motivos de salud. Después, volver a los medios se convirtió en una tarea imposible, por su edad y por la difícil situación económica del país. Pasó meses muy difíciles y se le acabaron todos sus ahorros. Cuando estaba ya desesperado, se acordó de una anécdota con María Isabel Carmiñani. Cuando estuvo embarazada, le dio un antojo de la colada de machica y me puso en aprietos como camarógrafo y me decía, Peche, necesito tomar colada de machica. Lléveme a conseguir, le digo, eso ya no venden, le digo, eso ya no hacen. Y resulta que Peche era el experto en colada de machica. Lo hice, la colada de machica, la llevé y le encantó y me dijo, Peche, ni mi abuelita hace la colada de machica como usted hace. Entonces se le prendió el foco y buscó a su compañera inseparable, su hija. Y conversando con mi hija, le digo, mi hija, algo hagamos, le digo, con la machica, le digo, para ver si es que inventamos algo y somos exclusivos en esto. Preparó la colada, le puso ingredientes secretos, una vecina le prestó la paila, la gente del barrio le dio ánimos, hasta que al fin salió el helado de machica. Me llené de orgullo, de felicidad, porque eso es lo que yo quería, sacar algún producto nuevo, algo innovador, como en las noticias, ser exclusivo. Peche empezó hace pocos días, pero ya le están cayendo clientes, porque el helado es rico, tiene un sabor a nostalgia y a infancia. Ahora no está tras las cámaras, pero tiene su emprendimiento y está orgulloso de ganarse la vida honradamente. A inventarse algo, ¿no? No quedarse cruzado de brazos, no quedarse sentado y inventarse algo. Todos tenemos nuestras habilidades, todos tenemos algo de chispa de producir algo, ¿no? Y luchar por lo que se quiere. Junto a su hija saben que van a salir adelante. En el barrio todos se apoyan entre sí y pronto saldrán nuevos sabores distintos. Le va a ir bien. Tomás Chufardi, 24 horas.